Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Después de un poquito de fresco de algunos días pasados, el calor empieza nuevamente, ¿verdad? Se cree que pudiera llegar por aquí un poquito del nuevo ciclón, se desvió hacia Texas, posible que llegue mañana un poquito, martes, pero nos hace muy bien el agua, hermanos. Gracias a Dios, varias presas ya están llenas, algunas están al 70, al 80%. Los arroyos, las cascadas, los lagos. Qué bonito sería que todos los años pasara esto, ¿verdad? Es una misericordia de Dios lo que pasó con estas lluvias, ¿verdad? Muchísima gente contentísima, feliz en los pueblos, los que viven cerca de los ríos, de los lagos, de las cascadas. Oh, está muy bien. Esperamos que nos siga cayendo un poquito de agua. Bueno, pues vamos a cerrar nuestros ojos antes, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, le damos gracias por la mañana que nos permite estar aquí, por la vida, por cuidarnos, por tener paciencia, tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Ahora le pedimos que bendiga esta clase de escuela dominical. Pedimos que bendiga las clases de escuela dominical con los maestros. También le pedimos que ayude a las hermanas que cuidan a los niños más pequeños de la iglesia. Y le pido, Señor, que esta enseñanza sea de edificación, que sea para madurar nuestra vida cristiana. Le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pásenle, hermanos, acomódense. Vamos a tener un estudio especialmente para los hermanos que tienen meses o algunos años con nosotros en la iglesia, y a hermanos que ya tienen años en la iglesia. Es para que recuerden nuestra responsabilidad como cristianos que tenemos. Allá en Mateo 28, versículo 18 al versículo 20, mire lo que dice la Biblia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a explicar un poco esto. El Señor Jesucristo, hermanos, hace mención cuando Él estuvo aquí en la tierra 3 años, que Él vino a dar las buenas nuevas, que Él vino a predicar acerca del reino de los cielos, del arrepentimiento, de la vida eterna. Pero lo más importante de enseñar y predicar, lo más importante es que Él nos anunció que Él sería crucificado, sería asesinado, que sería muerto por nosotros. La Biblia nos enseña que el Señor Jesús cargó en su cuerpo todos nuestros pecados y Él los pagó en la cruz de Calvario. Voy a explicar un poquito esto para que lo entienda. Cuando Dios escogió a una nación, que fue la nación de Israel, habiéndolo sacado de Egipto y los hace su nación, estando allá en
en el desierto y haciendo el pueblo un tabernáculo para que la presencia de Dios estuviera ahí. El tabernáculo se componía de un patio donde podían estar el pueblo, donde podían estar los hebreos. Pero había un lugar que se llamaba el lugar santo, donde estaban los sacerdotes. Pero había otro lugar más adentro que era el lugar santísimo, que solamente entraba una vez por año el sumo sacerdote, una vez por año. ¿Para qué entraba el sacerdote una vez por año? Porque Dios había dado indicaciones que todos los pecados de su pueblo que habían sido cometidos en un año, había que tomar un cordero, una ovejita, la mejor del ganado, la más perfecta del ganado, y había que sacrificar esa oveja, inmolarla. Le quitaban toda la piel, cortaban su piel, cortaban su cuerpo, la degollaban. Entonces el sumo sacerdote tomaba esa sangre limpia de ese animal puro, perfecto, por decirlo así, el mejor del ganado, y entonces entraba al lugar santísimo y presentaba esa sangre primeramente por él, y presentaba esa sangre por todo el pueblo de Dios. Y entonces el pecado que había cometido el pueblo por un año era perdonado. En el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús a la tierra, Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Elizabeth, que eran parientes de José y María, cuando ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero, haciendo mención al Antiguo Testamento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero en el Antiguo Testamento quitaba el pecado por un año a los judíos, pero el Cordero enviado por Dios, que fue sacrificado en la cruz de Calvario, quitaba el pecado del mundo entero. Entonces, eso lo anunció Jesús. Cristo muere en esa cruz de Calvario. Poquito antes de morir, Él dice: consumado es. Eso significa el precio está pagado. El precio de nuestros pecados, Jesús los pagó en la cruz de Calvario. No una religión, no una iglesia ni la bautista, no un bautismo, no buenas obras, no el papa, no un ministro, no un pastor como yo, no. Quien pagó por nuestros pecados se llama el Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo esto, Cristo resucita al tercer día. Lo primero que hace, ya estando con su iglesia, con los que habían creído con él, con los apóstoles, con los discípulos, les da una ordenanza. Dice en el 18 nuevamente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad, el poder, la responsabilidad, el encargo, el control. Pero ahora, hermanos, aquí es donde la mayoría de iglesias están fallando, hermanos. La mayoría de iglesias. Esto es para la iglesia. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Este no es un encargo para el pastor. No es un encargo, hermanos, para un predicador. Este encargo es para toda la iglesia. De que la iglesia seamos responsables de anunciar el evangelio a todo el mundo. ¿Cómo una iglesia local como esta podría llegar a todo el mundo? Primeramente, comenzando con nuestras familias, nuestras colonias, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, y que salgan hombres y mujeres de esta iglesia
a ir a otros países a predicar. Quizás como iglesia no alcancemos el mundo nosotros, pero hay más iglesias que lo están haciendo o que lo pudieran hacer y estaríamos predicando el evangelio en todo el mundo. Y se ha logrado, lento, pero se ha logrado por iglesias misioneras, iglesias ganadoras de almas, hermanos generosos, familias que se disponen a ir a otro país. ¿Sabe? Cuando hablamos, hermanos, Cristo dijo que antes del fin el evangelio sería predicado en todo el mundo. Yo no sé si algunos de ustedes lo sepan, pero el último país del mundo es Chile. Todo comenzó en Jerusalén. Se extendió en el Medio Oriente, en Asia, en África, en Europa. Luego se vino a Estados Unidos y lo último ahorita es Chile. Pero hay mucha gente que no ha escuchado, aunque está llegando al último del mundo, que es Chile. Entonces, hermanos, nuestro deber es predicar el evangelio, decirle a la gente que Dios les ama, decirle a la gente que Dios puede perdonarle sus pecados, decirle a la gente que deben de arrepentirse para cambiar sus vidas, decirle a la gente que en Cristo pueden ir al cielo y no al infierno. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y gracias a Dios, hermanos, y a esta iglesia, muchos lo están haciendo. Pero ahí no se termina el asunto, hermanos. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Esto habla, hermanos, de que cuando nosotros les hablamos, les damos el plan de salvación, se nos da un mandato, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El trabajo, hermanos, va más allá de hablarles, de predicarles acerca del evangelio. El siguiente paso, hermanos, es que nosotros los bauticemos. Ya lo vimos en la Biblia, hermanos. Es ganarles para Cristo y es bautizarles. Aquí tenemos agüita de nuestro pozo limpia, purificada, ¿verdad? Por la arena. Tenemos toallas, tenemos batas, tenemos un caballero para los hombres, una dama para las mujeres. Les damos su certificado de bautismo. Ahora quiero aclarar esto. Hay gente que nos dice: ay, pastor, es que yo ya me bauticé. ¿Cuándo? Cuando era bebé. ¿A poco se acuerda que lo bautizaron? A mí me dijeron que me bautizaron. Es más, ni les dije que lo hicieran, ni permiso me pidieron. Y quién sabe si me bautizaron. Estudia la Biblia de pasta a pasta. No hay un solo niño en la Biblia bautizado. Ninguno. Cristo se bautizó a los 30 años en el río Jordán. Todas las personas en la Biblia bautizadas fueron personas conscientes de lo que estaban haciendo. No eran bebés recién nacidos, eran personas quizás adolescentes y en su mayoría adultos que se bautizaron. Y aparte, el bautismo significa, tiene que ser sumergido en el agua y sacado del agua. El bautismo significa en griego sumergir, que representa la muerte y sepultura de Cristo y salir a una vida nueva. Eso significa el verdadero bautismo bíblico. No es que te den un chorrito, una salpicadita, ¿verdad? Con un rastrador ahí en la frente. Listo, ya estás bautizado. No, eso no es bautismo. Eso no es bautismo. Entonces, ¿qué es, pastor? Negocio. ¿Se imagina cuántos miles de niños nacen en el mundo? Y todos tienen que ser bautizados. ¿Cuánto cobran? Yo no sé, pero a mi mamá le cobraron según me dice. Entonces, hermanos, tenemos que darles el evangelio y tenemos que
hablarles acerca del bautismo. Y hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 20, vaya al versículo 20, dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto habla de un discipulado, de estarles enseñando lo que nosotros hemos aprendido, los primeros pasos del cristianismo. Tenemos que enseñar esta base doctrinal a los que ya recibieron a Cristo, a los que ya se bautizaron. Hay que discipularlos, hay que enseñarles la Biblia. Ahora vamos a verlo, hermanos. Ya ese es el mandato de Jesús, pero vamos a verlo ahora. Ya Cristo ascendió al cielo, ya los discípulos andan predicando el evangelio. Y mira allá vaya conmigo a Hechos, capítulo 2. Versículo 41 y versículo 42, hermanos. Dice 41, ya es la iglesia en acción, ya es la iglesia trabajando. Dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra, vamos a detenernos ahí. ¿Qué recibieron? Su palabra. Pero en el contexto de lo que vimos en el mandato de Jesucristo, lo que recibieron, hermanos, fue el evangelio, hermanos. Fue el evangelio. Ahora, voy a decirles por qué algunos de ustedes que están aquí, hermanos, en esta mañana, algunos de ustedes, les voy a decir, ¿por qué no le hablan de Cristo a otra persona? Le voy a decir, algunos, no todos, algunos de ustedes, ¿por qué no le comparten el evangelio a otras personas? Porque les da vergüenza, hermanos. Les da vergüenza. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo. Él está diciendo de él, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Estuve en Veracruz predicando, hermanos, y vi a una familia que era la más activa de toda la iglesia de Iván, contentos, felices, y me llevaron al hotel y él nos acompañó al hotel, un joven. Le digo, oye, ¿cuánto tiene de ser salvo usted? Dice, 4 meses, pastor. Fui militar, me preparé para coronel. Estuve no sé qué en tantos lugares y metido en muchas cosas, borracho con mi familia, problemas con mi esposa. Dice, y escuché el evangelio, el puro evangelio, aquí lo escuché en la iglesia bautista, y me convertí al Señor. Pero fíjese lo que me dijo este joven de 4 meses de ser salvo. Dijo, yo, pastor, era aquel hijo que iba a la casa de mi padre y de mis hermanos y me emborrachaba con ellos. Nos poníamos borrachos la familia y llevaba las caguamas y llevaba la cerveza, y de repente que escucho el evangelio, que me convierto, dejo de tomar, estoy bien con mi esposa, mis hijos están contentos. Y yo dije, ¿cómo? Si yo era el que llevaba las cervezas a mi padre y a mis hermanos, ahora tengo el evangelio. Dice, pastor, y decidí llevarle el evangelio a mi padre y a mi familia, y al principio se enojaron y me criticaron, pero pastor, ahora todos están en la iglesia. Y conocí a su papá contento también en la iglesia. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para que la gente se salve, para que la gente cambie, para que la gente deje sus vicios, para que acaben sus pleitos.
¿Cómo es posible que le cause a alguien vergüenza decirle, amigo, Dios te ama? Él te puede cambiar. Vamos a la iglesia. Escúchame lo que dice la Biblia. ¿Por qué avergonzarnos? Les decía en la reunión de rutas que fui cuestionado un poco, no groseramente, amablemente, fui cuestionado amablemente por un médico cristiano de dinero, norteamericano, hispano, pero ciudadano de Estados Unidos. Entre tantas cosas que platicamos, muchas veces, hermanos, la gente rica tiene un concepto del cristianismo como que somos la gente miserable, pobre, vagabunda, analfabetos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de hecho eso es lo que escogió Dios para avergonzarlos a ellos. Y como saben, hermanos, que los pastores, la mayoría de pastores quizás no llegamos a cruzar una universidad, una profesión, no tener un puesto importante en una empresa, etcétera, etcétera. Y no groseramente, pero sí una espada con filo suave, me dijo, ¿y usted antes de ser pastor, qué era antes? Así, yo vi la intención con lo que lo dijo. Y le dije, hermano, antes de ser pastor yo era un empresario importante que mandaba acero inoxidable a Estados Unidos y ganaba muchísimo dinero. No se lo dije, pero en 3 horas yo me ganaba el sueldo de un mes de ese doctor. Y no se lo dije. Entonces, ¿usted tenía negocio? Le digo, sí, yo tenía negocio. Y lo dejé por Cristo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Se quedó. Hermanos, yo en esa condición yo andaba tocando puertas, hermanos. Le hablé a mi patrón, a ingenieros, arquitectos, a vecinos. ¿Por qué habíamos de avergonzarnos de hablar del hombre más bueno del mundo, de Jesucristo, hermanos? Vergüenza es andar en la calle haciendo escándalo con una botella en la mano. Vergüenza allá en México, en la plaza de los marihuanos, un montón de hippies y de profesionistas, hermanos, fumando marihuana. Es una vergüenza eso. Esas mentes no son mentes sanas, no son personas sanas, necesitan marihuana. Un ser humano creado por Dios, que tiene sus 5 sentidos, que está en su juicio cabal, no necesita ningún triste cigarro de marihuana. Ellos deberían de tener vergüenza, preparados, intelectuales. Yo los he visto, hermanos, gente profesionista, gente del gobierno, reporteros, directores de universidades, una bola de marihuanos. Los he visto en esa plaza. Hermano, ¿y por qué nos hemos de avergonzar nosotros de traer una Biblia en la mano y de abrir la Biblia en la calle y hablarle de Cristo a alguien? Todos deberíamos de compartir el evangelio a la gente, pero hay que hablarles del bautismo para que se bauticen. Bueno, aquí esos hombres, hermanos, escucharon la palabra. Dice, así que los que recibieron la palabra, que es decir, los que recibieron el evangelio, fueron bautizados. Todos aquellos que escucharon el evangelio de Jesucristo, que había perdón, del amor de Dios, de la salvación del alma, de ir al cielo, todos los que recibieron ese mensaje creyeron y fíjese bien, hermanos, y se bautizaron. Yo he visto cuántas veces, hermanos, gente que escucha este mensaje, oh, Dios me ama,
Cristo murió por mí. Él puede perdonarme. Hay un cielo. Él puede cambiar mi vida. Yo acepto a Cristo. ¿Está dispuesto a bautizarse? Claro que sí. Si Él murió por mí, ¿por qué no voy a bautizarme? Y he visto, los que han bautizado, hermanos, o a lo mejor a ustedes les pasó, cuando entran al agua, hermanos, que representa que su vieja vida pecaminosa ya quedó abajo y que va a empezar una vida nueva en Cristo, salen con lágrimas en sus ojos. Sienten una experiencia tan bonita, una experiencia tan maravillosa, hermanos. Yo me acuerdo, en el antiguo templo, hermanos, teníamos una tina azul como alberca y el agua limpia, azulita se veía. Entonces, una persona decidió bautizarse, varias, pero la última la agarro, la sumerjo y al momento que la saco, el aire mueve la cortina de una ventana y entra el rayo del sol directito al agua y a él. Y la combinación de la luz del sol con el agua, y al levantarlo, se vio un destello de luz hermosa. Pero aparte, un hermano sacó una foto y se combinó la luz de la foto, la luz que entró de la ventana, se vio algo maravilloso, hermanos. Y se levanta un hombre y me dice: pastor, ¿vio lo que sucedió? Mire la presencia de Dios en el bautismo, en el último, qué bonito, yo quiero bautizarme. Pero fíjese lo que pasó, hermano. Yo quiero que usted me bautice, pastor, pero yo quiero ser bautizado como Jesús. ¿Se recuerda que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, que se apareció una paloma y la voz de Dios: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Dijo: yo quiero que me bautice en un río como Jesús, y me lo llevé a un río aquí en García. Digo: está bien, mañana nos vamos al río de García. Y había agua en aquel entonces. Nada más él y yo solo fuimos. Pues, hermanos, que lo bautizo. Hermano, cuando lo saco del agua, ¿qué cree? Se para una paloma en el árbol de enfrente. Ya no sé qué estaba pensando, que yo era Juan el Bautista, yo no sé, porque vio primero el resplandor de la luz y luego lo bautizo y luego aparece una paloma, ¿verdad? Así que a los que se quieran bautizar, ya saben, les va a ir bien. Hermano, no es un asunto, hermanos, emocional o que pasa algo extraordinario, no, es que Cristo quiere nada más que obedezcas. Todos se bautizaron, pero una cosa aquí, hermanos, una cosa más. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, hermanos, en un solo día se añadieron 3,000 personas a la iglesia. En un solo día nada más. O sea, ¿cómo en ese tiempo había esa convicción de escuchar, hermanos, de creer, de obedecer a bautizarse, de añadirse a la iglesia? 3,000. Se dice, hermanos, que la iglesia de Jerusalén alcanzó una asistencia de 80,000 a 100,000 personas asistían a la iglesia. Aquí han venido miles y miles de personas, yo creo que cientos de miles ya, que han escuchado. Muchos se han bautizado, pero muchos no se han añadido. ¿Qué sucedería si todos se añadieran a la iglesia? Este auditorio no fuera suficiente, hermanos. Son presas del materialismo, hermanos, la gente. Presas del mundo. Nos parece tan normal, nos parece tan común la diversión, el libertinaje, pero todo eso es una trampa del diablo para que la gente no acuda a las iglesias. Y la gente no se da cuenta. Me estaban diciendo apenas ayer, yo no sé si sucedió que en Monterrey,
que había un montón de jóvenes que querían entrar, un baile o una fiesta o no sé qué, y se desplomó, creo que el barandal, y se mataron como 15 o 20. Fue un desastre, hermanos. Todos por querer entrar a una fiesta. Mira, aquí no tenemos barandales, aquí entren todos, y aquí está bien sólido todo, puro concreto del bueno. La iglesia era en el pasado era tan honrada, tan valorada, tan bonita. Los niños se levantaban, mami, papi, hoy es domingo, es día de la iglesia, prepara el lonche y vámonos. Y se iban a la iglesia y salían de la iglesia y comían y entraban a la iglesia y entre semana a la iglesia y la Biblia y la oración y hermano, todo bonito. Pero de repente llegaron los circos, fin de semana. Se inventaron los cines, fin de semana. Se inventó los deportes, domingo, fin de semana. Las fiestas, fin de semana. Las votaciones, fin de semana. Y la gente dejó de acudir a las iglesias. Una cosa que tenemos que entender, hermanos, el domingo no es de nosotros, hermanos. El domingo es del Señor. Todos debemos estar en la iglesia. Pastores, que yo trabajo el domingo, ora a Dios que te dé un mejor trabajo para que estés aquí el domingo. Me recuerdo de una familia que tenía a su vecino que tenía una tienda. Vecino, vamos a la iglesia, vecino. No, hombre, yo tengo mucho trabajo el domingo, es cuando más trabajo tengo. Ándele, déjele, acírrela un domingo, véngase. No, tengo, ¿quién se va a encargar de mi tienda? No, yo tengo que cuidar mi tienda, discúlpeme. Y otra vez, vecino, ¿cuándo va a venir a la iglesia, hombre? Venga y pruebe un domingo. No, yo no puedo dejar mi iglesia, no puedo dejar mi tienda solo. Pues pasaron unas semanas y hermano, y eso ha pasado muchas veces. Que se enferma de muerte el vecino. Duró meses y meses internado en el hospital, gastando sus ahorros de la tienda. Y fue a verlo el hermano. ¿Cómo está, vecino? Estoy muy malo, tengo muchos meses ya aquí metido en el hospital. Y el hermano, ¿y su tienda, vecino? ¿Con quién la tiene? Ya ve que para Dios no pudo y mire ahora cómo está aquí. No esperes, hermano, no esperes que Dios te cobre el domingo. Dios te lo puede cobrar con 2 años en la cárcel. Dios te lo puede cobrar con 6 meses en tu casa. Qué bonito es venir a la iglesia, hermanos. A los niños les encanta. Veo que a los jóvenes también, aunque algunos vienen a buscar novia, pero bueno, como quiera vienen. Entonces, hermanos, el deber de la iglesia es predicarles el evangelio, bautizarlos, traerlos a la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos aprendan de la Biblia. Para que no caigan en manos de sectas, de falsas religiones, de engañadores, de explotadores. Ya lo he dicho muchas veces esto, y lo digo con respeto, y se lo voy a volver a decir. Mire, usted aquí tiene su primera comunión cuando recibe a Cristo. Es bautizado aquí. Mire, recibe a Cristo y es gratuita la salvación. Se bautiza y es gratis. Viene a la iglesia y es gratis. Si tiene una hija, cumple 15 años, es gratis. Si usted no es casado y se quiere casar, es gratis. Si está muriéndose en el hospital y pide que vayamos, es gratis. Si se muere, lo velamos gratis. Y cuando lo están metiendo a la tierra, le cantamos y le predicamos gratis. Todo es gratis. Porque así está en la Biblia.
Yo fui católico. Como católico me cobraron mi bautismo, mi confirmación, mi primera comunión, la boda. Y hasta ahí llegamos, porque me hice cristiano. Pero a los que siguen siendo católicos le cobran bautismo, primera comunión, confirmación, 15 años, boda, se enferma, le cobran los santos óleos, se muere, le cobran el funeral y todavía después de muerto le cobran 9 misas para que supuestamente sacarlo del purgatorio chamuscado. Ya, hermanos, amigos que están aquí, ya no sean ingenuos, por favor. Ya no estamos en ese tiempo en que no había información. Ya no se crea eso, ya no se deje engañar, ya no se deje explotar, hombre. Yo he ido a predicar a funerales de católicos. Les enseño la Biblia como debe de ser y me dicen: ay, pastor, nunca habíamos escuchado algo tan bonito. Gracias, pastor, mire, qué bonito nos habló y qué bonitos cantos de los muchachos. ¿Cuánto va a ser? No, ¿cómo? Dígame cuánto va a ser. Nada. ¿De veras? Ni un centavo, señora. Entonces, ¿ustedes los pastores no cobran? No. Al contrario, si quiere que le traigamos cafecito y pan, se lo traemos. Suben al funeral de un vecino mío. 2 hermanos me acompañaron, bajamos la caja, cantamos, predicamos y, hermanos, y recogimos una ofrenda nosotros y se lo dimos a su hermana. Tenga por los gastos que pudiera necesitar de su muerte. Hermanos, hay que hacer el trabajo, que la gente venga, que la gente aprenda lo que realmente dice la Biblia. Porque, hermanos, lo que cambia a una persona, hermanos, es la Biblia, es la palabra de Dios. Cuando los traemos a la iglesia, hermanos, mire, ustedes saben, ¿dónde fue donde dejamos el cigarro? Aquí. ¿Dónde dejamos la caguama? Aquí. ¿Dónde algunos dejaron la marihuana? Aquí. ¿Dónde dejaron los pleitos que tenían en su casa? Aquí. ¿Dónde consiguió trabajo? Aquí. Llegó muriéndose y ahora, mire, parece un muchacho de 30 años. ¿Dónde lo consiguió? Aquí. Por eso, hermanos, no tenemos que dejar, les hablamos y ahí se queda. No, hay que traerlos, hermanos. Hay que animarlos a que vengan a la iglesia, hermanos, a estar escuchando la palabra de Dios. Y luego dice, hermanos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000, se añadieron como 3,000. Y luego en el versículo 42, hermanos, dice: y perseveraban, ya estando en la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy importante, hermanos, las 10 clases de discipulado es para doctrinar a la gente, enseñarles, hermanos, la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, hermanos, terminamos con esta clase de escuela dominical y vamos a seguir con nuestro programa y vamos a, como siempre, hermanos, vamos a entonar un himno y voy a pedirles que se pongan de pie, hermanos, para cantar un himno. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.